situación, respétalo no por la posición, no por lo que pueda lograr, respétalo como ser humano, valóralo como ser humano. El otro punto, cuando tú lo comienzas a nutrir, el otro nutriente, primero es el amor, el respeto, el próximo es la seguridad. La seguridad es necesaria en este negocio. Una persona insegura camina o se detiene. Una persona que está insegura se detiene. ¿Qué permite que la persona, aunque no entienda el negocio, tenga resultado? En el caso mío, yo llegué a diamante y yo no sé ni cómo yo llegué. Y cuidado si el presidencial tampoco sé ni cómo llegué. Yo estaba dando mis primeros pasos, pero no tenía la conciencia de lo que yo estaba haciendo. Pero los líderes, mis mentores, me cogían de la mano y ellos me daban seguridad. Ellos me transmitían esa seguridad a mí, que aunque yo no entendía, yo simplemente, ¿qué hacía? Caminaba. Porque si ellos estaban, todo iba a estar bien. Yo le digo a mis hijos, si mamá y papá están, ¿todo está qué? Bien. Cuando los líderes están y uno lo está guiando, las personas nuevas saben que todo está bien. Entonces esa seguridad es bien importante. Y le hago esta anécdota porque recién me ha pasado. Yo le tenía terror al agua, a las profundidades. Yo, la piscina hasta aquí. Si yo sentía que me llegaba hasta aquí, ¿por qué? Porque desde muy pequeña mi padre, sin querer, inculcó ese miedo. Ay, va y le pasa algo a la nena, va y le sucede algo. Y yo crecí con esos temores. Pero cuando uno desarrolla la seguridad, otras personas yo vi que se lanzaban. Y mis hijos me decían, mamá, tienes que venir a ver lo que está ocurriendo. Mami, tienes que venir a ver las estrellas de mar. Mamá, tienes que venir los corales, los peces de tantos colores. La motivación de ellos y la seguridad de mis hijos permitió que yo me lanzara al agua. Disfruté, bueno, eso fue impresionante lo que yo pude disfrutar ese día. Pude vencer ese miedo, pero la seguridad me lo transfirieron, ¿quiénes? Mis hijos. Unos días después me encontraba en el medio del mar, quizás a 15 o 20 pies de profundidad, con mi hermana. Tirarme al agua y ver el pánico que ella le tenía al agua y yo simplemente decir, ven para que tú puedas observar esto. Ven aquí para que tú puedas disfrutar de lo que yo estoy disfrutando. La seguridad permite que las personas, aunque sientan miedo, que las personas, aunque estén desconociendo los pasos que estén dando, continúen. Y allí ella se tiró al agua y se agarraba de mí. Lo que ella no sabía era que era la segunda vez que yo me lanzaba al agua. Pero cuando no tan solo a ti te transfieren seguridad, sino que tú eres capaz de conectar a otros, nace dentro de ti una fuerza interior que no va a permitir que te detengas. No va a permitir que te caigas en el proceso. Es lo que te mantiene con vida, el saber que tú estás nutriendo a otras personas, que tú eres puente para que esas otras personas puedan vivir como tú vives, tengan la capacidad de impactar otras vidas. El otro de los puntos y el otro de los nutrientes es el reconocimiento. Pensamos, y eso le sucede mucho a los líderes, que la gente no necesita reconocimiento. Es claro que la gente no puede vivir solo de reconocimiento, pero hay que entender que la gente necesita ser reconocida. Hay personas aquí que nunca han sentido un abrazo. Hay personas aquí que quizás nunca lo han felicitado por sus logros. Hay personas aquí que en su caminar han entregado para ellos lo mejor, porque nadie hace las cosas con el sentido de hacerlos mal. Las personas, todos tienen un sentimiento de dar siempre lo mejor, y sin embargo no somos a veces capaces de reconocerlos. Pensamos es que le inflamos el ego. Es que si lo edifico, si lo reconozco, entonces se infla el ego y luego se trepa allá arriba y piensa que es más que cualquier otra persona. Le voy a hacer este cuento y lo leí en un libro recientemente. Había un atleta que por muchos años se preparó para hacer su carrera. La alimentación, el entrenamiento, la familia se opuso, hizo lo imposible para poder llegar a las Olimpiadas.
Y el día que llegó a las Olimpiadas, entregó su corazón. ¿Y sabes qué ocurrió con ese atleta que llevaba la medalla de oro? La pregunta es, si él hizo todo lo que tenía que hacer para ganarse la medalla de oro, ¿usted cree que sería justo entregarle la de plata? No. Hay gente en nuestra organización que comienza a dar esos pequeños pasos que para nosotros desde un presidencial, un internacional, quizás vemos que son pequeños pasos. Nunca te olvides que un día estuviste ahí. Nunca te olvides que para ellos no es pequeño. Nunca te olvides que los pequeños pasos todos los días es lo que te conecta con tu futuro brillante. El otro ingrediente, ánimo. ¿Cómo tú animas a las personas? A veces somos expertos en decirle lo que hizo mal del plan, lo que hizo mal en la llamada, lo que hizo mal en la prospectación y los alejamos del negocio. Anímalos. Decía Carlitos ahorita que si me hubiesen visto cómo yo estaba el día que me prospectaron, no me hubiesen brindado la oportunidad. Y los que me vieron y me conocieron, y aquí hay gente que sabe de lo que yo estoy hablando, saben que no tenía posibilidades. Pero mientras yo comencé a dar mis primeros pasos, nunca me faltaron 3 palabras de mi upline. Que esas palabras para muchos pueden ser muy simples, para otros una palabra más en el diccionario. Para mí, en los momentos de frustración, en los momentos de recibir un no, en el momento donde fui con el corazón donde mi familia y me dijeron que no funcionaban, hicieron la diferencia. Gracias, Rafaela, porque esas palabras ella me decía, ¡wow! Y cuando ella me decía el wow, me llegaba al corazón. Y los que han tenido la oportunidad de compartir con Rafaela, sabes que ellos dicen, wow, esto es grande. Y ese wow cuando yo daba un plan, ese wow cuando yo prospectaba, ese wow cuando yo llevaba a mi primer invitado a la reunión central, es lo que ha permitido que hoy yo pueda disfrutar en esta tarima. Anima continuamente a las personas de tu equipo. Cuando tú empiezas a nutrir a esas personas, ¿tú sabes qué ocurre? Le diste esos nutrientes esenciales para ellos alcanzar las posiciones, para ellos disfrutar de un mejor futuro, pero sobre todas las cosas empezaste a ver unos cambios. Lo primero que trabajaste fue con su dignidad. Creaste una dignidad positiva. Empezaste a aumentar la estima de esas personas. ¿Cuántas personas llegan aquí cabizbajos? ¿Cuántas personas llegan simplemente pensando que esto no es para ellos? O peor aún, que no se merecen el éxito. Y entonces uno empieza a nutrirlos y ellos empiezan a florecer. Hoy disfruto, Carolina, Jan, líderes de Italia, que desde el principio y desde el inicio he visto constantemente su transformación. Una mujer que dio su vida para llegar a un país que no conocía, que no hablaba su lengua, donde la familia no la apoyaba, donde arriesgó todo. Y cuando uno llega a ver una Carolina defensiva, a la defensiva constantemente, y sin embargo uno con estos nutrientes empezar a sembrar en ella, ahí sembrando continuamente sin juzgarla. Y cuando tú la puedes ver hoy, una mujer completamente transformada, con una autoestima sorprendente, pero sobre todas las cosas, ayudando en Italia a que otras personas también tengan dignidad positiva. El otro punto es sentido de pertenencia. Cuando tú los nutres, ellos adquieren sentido de pertenencia. Ellos se sienten parte del equipo. A veces pensamos que esto no es tan importante, pero aquí es donde está la mayoría de las cosas. Cuando mi niño nació, no lo aseguraban, le daban días de vida. Y allí el doctor me dijo, firma este documento, porque si él se pone malo a medianoche, hay que operarlo. Yo tenía 16 años, yo no entendía qué estaba pasando.
Y yo simplemente fui donde mi hijo, lo abracé y estuve 2 semanas con él, simplemente abrazándole, entregándole el amor. Y cuando empecé a darle todo eso, empezó a sentir algo de sentido de ¿qué? Pertenencia. El sentido de pertenencia te conecta. Tan impactante que cuando las personas ya están en sus últimos tiempos, que los médicos dicen, ya yo no puedo hacer nada médicamente, no lo dejan en un hospital. Lo mandan para su casa a conectarse con la familia que lo ama, para que lo abracen. Y está comprobado que cuando hacen eso, añaden días de vida. ¿Sabías que la persona que más sufre es la persona que se siente aislada? Es la persona que se siente fuera de grupo. Es la persona que siente un rechazo. Allá afuera hay muchas cosas que están rechazando a los seres humanos. Hay mucha competencia laboral, hay mucha desunión familiar, hay de todo. Mucha deslealtad, mucha infidelidad. Cuando llega a nuestro equipo, tenemos que sentirlo y conectarlos inmediatamente. Que no sientan que es algo más, que sientan que es una familia, que es nuestra familia, que pertenecen a un gran equipo que se llama la International Networker Team. El otro punto es cambiar la perspectiva. Cuando tú los nutres, automáticamente cambias ¿qué? La perspectiva. ¿Sabes que las personas no se detienen por lo que creen? Por lo que son. Las personas realmente todos tienen el potencial. El problema es que ellos no creen en su potencial. Yo muchas veces me preguntaba y decía, ¿qué vio el doctor Herminio Nevares y Rafaela en mí? Y yo no entendía, pero es que la esencia del ser humano es la misma. Todos estamos hechos del mismo material. Dios puso en ti todos los ingredientes necesarios para triunfar. Lo que sucede es que el diario vivir, las presiones cotidianas nos enfrentan y quizás nos llevan a un callejón que pensamos que no tenemos salida. Y es ahí donde otra persona que llega, que ya ha sido procesada, que ya ha visto un poco más de ti, empieza a quitarte esas hojas, empieza a quitarte las cargas, empieza a compartir tu carga. Tú quieres conectarte con las personas, ayúdalos a cargar la carga. Hazle liviana esa carga, que sea compartida, que la persona pueda empezar a superar y pueda entender que dentro de él está el potencial para lograr cualquiera de los sueños que se proponga. Cuando tú empiezas a nutrirlo, empiezas entonces al otro paso, que es a tener fe en las personas. La fe es necesaria para el éxito. ¿Cuántas personas llegan a nuestra empresa que no creen en ellos mismos? Que están quizás en los mismos zapatos que yo comencé. Que la vida me había golpeado tanto en tan corto tiempo. Que me había enfrentado a tantos retos. Que no pensaba que yo era capaz de hacer nada. Y llegué aquí sin creer. Hablaban de sueños, hablaban de visión. Y llegaba yo, y yo estaba emocionada en aquella reunión. El problema era cuando yo apagaba la luz de mi cuarto. El problema era cuando no había nadie alrededor mío. El problema era cuando la duda se apoderaba de mi mente. Y yo pensaba, yo decía, pero es que yo no puedo hacer eso. Yo quizás no tengo el apoyo de Rafaela. Yo no podré hablar como el doctor Herminio Nevares. Yo no tendré el carisma de Juan Rosado. Y allí, mientras nadie sabía nada, no tenía fe. Sonreía delante de la gente, pero no creía en mí. Aquí llega mucha gente que no cree en ellos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Comenzar a tener fe en ellos. Creer en ese gran potencial antes que ellos tengan resultados. Empezar a alimentar continuamente la fe. Conéctalos inmediatamente con lo que tú sabes que ellos van a hacer. Háblale continuamente de sus sueños. Háblale continuamente de lo que ellos van a lograr. Había que tener fe para darme un micrófono en aquel momento. Había que tener fe para decirme que diera la primera feria de producto y que hablara de Rizum. Y yo allí dije que Rizum tenía contraindicaciones porque tenía mamá Juana. ¿Te acuerdas, Nevares? Y yo terminé frustrada y yo decía, ay, Nevares, perdóname. Y él me decía, Ginny, lo hiciste excelente. Las tarimas del mundo te esperan. Y yo decía, pero ¿y cómo él cree en mí? ¿Cómo?
¿Qué Él ve en mí? Nosotros hoy estamos aquí en una reunión de presidenciales para nosotros poder entender que allá hay mucha gente que no cree en ellos. Pero si nosotros creemos en ellos, abrimos una puerta que no va a tener límites. Veremos cómo podemos alcanzar mucho más rápido las naciones. Cuando tú confías en las personas, cuando lo conectas a los sueños, cuando tú les recuerdas a ellos quizás sus éxitos pasados, cuando tú le puedas hacer entender que lo que están viviendo solo es un proceso. Que la película al final es victoria. Que todos vamos a llegar. El otro punto es el poder escuchar a las personas. Dios nos dio 2 oídos y una boca. Pero como nosotros sabemos que sabemos y tenemos los conocimientos, muchas veces nos traicionamos nosotros mismos. Y llega esa persona emocionada y no sabe cómo hacerlo y a nosotros se nos antoja que entienda. Y allí lo queremos sentar para que aprenda a llamar. Y allí lo queremos centrar para que aprenda a dar su primer plan. Entonces esa persona la comenzamos a limitar y la desconectamos de lo emocional. Tú sabes que hay muchas personas en la vida, permítemelo Carlito, que llegan a la vida de esta forma. Y ustedes se preguntarán ¿cómo? Llenos. La gente llega aquí llenas de situaciones, llenas de problemas. Puede ser que llena también de cosas positivas, pero la mayoría de la gente llega llena de incertidumbre. No saben qué van a hacer en el futuro, no saben qué van a hacer con sus hijos, no saben cómo van a pagar la casa, no saben cómo van a alimentar a su familia. Llegan así. Y nosotros queremos, encima de lo que ellos llegan llenos, de un mundo allá afuera contaminado, queremos comenzar a soplarlo. Y queremos llenarlo más del sistema, queremos explicarle con lujo de detalle, queremos que lo aprendan a hacer. ¿Y sabes qué ocurre? Que a los primeros 3 meses la persona desaparece porque simplemente le hacemos esto. Los explotamos. Porque tú nunca podrás llenar un globo que ya esté lleno. Para tú poder llenar un globo, tiene que estar vacío. Y la única forma en que tú vacías un globo la única manera en que tú puedes aliviar la carga de esa persona es escuchándolo. Tú necesitas escuchar a esa persona. Tú necesitas saber qué lo motiva. Tú necesitas saber qué le duele. Tú necesitas saber cuáles son sus limitaciones. Tú necesitas saber qué lo va a llevar a otro nivel. Hablamos tanto que dice que cuando tenemos oídos sordos tenemos una mente cerrada. Queremos hablar y hablar todo el tiempo. Hay momentos para hablar, pero la mayoría del tiempo es momento para escuchar. Si tú eres más atento, si tú sabes realmente cuáles son las necesidades de tus líderes, si tú realmente te sientas a escucharlo con determinación, si tú eres capaz de dejar por un momento la presión por la posición, si tú eres capaz de dejar de pensar un momento por los números, si tú serías capaz un momento de olvidarte la situación que tú tienes en el momento y realmente conectar con esas personas, yo te aseguro que los números van a crecer solos. Las posiciones van a comenzar a llegar, porque cuando tú sabes lo que necesitan las personas, no va a haber secreto, no va a haber limitación. Vamos a comenzar a caminar hacia una dirección correcta. Y el otro punto es poder entender a las personas. A veces queremos que nos entiendan y queremos explicar el por qué pensamos nosotros de esa manera. Es que si supieran lo que yo estoy pensando, si supiera lo que yo estoy viviendo, entonces el yo nos limita, el yo nos aleja de realmente cuál es nuestro propósito. ¿Por qué tú entraste a este negocio? ¿Qué realmente te motivó a entrar a este negocio? Al principio no entendemos números, al principio no entendemos posición, al principio no estamos pendientes a eso, al principio lo que queremos hacer, yo no sé ustedes, pero el día que a mí me abrieron el baúl de los sueños, yo quería correr donde los míos a decirles se puede vivir diferente. Entonces cuando tú puedes entender el proceso por donde las personas están pasando,
Cuando tú puedes entender cuáles son sus necesidades, qué realmente ellos están buscando. Dice un gran sabio que cuando tú sabes lo que las personas quieren, tienes al mundo consigo. Tienes al mundo contigo. Pregúntate, ¿quiénes son tus líderes? ¿De qué realmente tú los estás nutriendo? ¿Realmente tú confías en ellos? ¿Tienes una confianza plena en ellos? ¿Estás alimentándole la fe constantemente todos los días? ¿Estás escuchando lo que ellos tienen que decir? Y la otra cosa, te pones en los zapatos de ellos. Es muy fácil entender, o quizás pensar en lo que tú estás viviendo. Pero nunca olviden que la gente que llega a este equipo creyó en ti. Que la gente que llegó a este equipo te entregó algo más poderoso que dinero, algo más poderoso que posición. Te entregó sus sueños, te entregó sus aspiraciones. Como decía Bianca, te puso su corazón en tus manos. Valóralos como ser humano. Entiéndelos todos los días. Finalmente la gente no hace las cosas por mal. La gente lo hace desde sus conocimientos lo mejor que pueden. Para que tú puedas entender, hazte varias preguntas. La primera pregunta que tú te debes hacer es de dónde ellos vienen. Para tú poder entender una persona, tú tienes que entender su trayectoria. Muchas personas no entendían por qué Carolina en Italia reaccionaba de esa manera. Pero es que nadie le había preguntado, nadie se había sentado a escuchar realmente las marcas que ella tenía de niña. Aquellas marcas que dejaron unas huellas, aquellas personas que le dijeron que no, aquellas personas que te traicionan en el camino. Porque eso es parte del camino al éxito. Eso es parte de nosotros poder lograr nuestro propósito. Esas piedras en el camino que nadie quiere y están ahí, en el momento te duelen, en el momento te hieren, pero al largo del caminar tú te das cuenta que todo fue para pulirte, todo es para desarrollar tu carácter, porque el propósito no mata a nadie, el proceso no te va a matar, el proceso te acerca al propósito que tú tienes como ser humano. Nosotros tenemos algo muy grande que hacer. Plataforma de los líderes hoy se encuentra aquí. Representación del mundo entero. Allá afuera la gente está esperando por nosotros. Allá afuera la gente necesita que tú entiendas de dónde ellos vienen. ¿Cuántas veces a través del Facebook recibo información, me contactan en mensajes en privado y la gente no quiere saber cómo dar un plan? La gente no quiere saber cómo dar un seguimiento. Ellos saben hacerlo. La gente lo que necesita es un consejo. La gente lo que quiere es desahogarse. La gente lo que te quiere preguntar es: esta es mi situación, ¿cómo tú me puedes ayudar? Tienes que derramar tu servicio en la vida de otros. Tienes que servir a otros, tienes que aprender a ayudar a otros. Olvídate un momento de tu pin, olvídate de las cosas, porque la gente que está contigo va a llegar y por consecuencia tú también vas a llegar. Los carros llegarán, las casas llegarán y todo eso es bueno porque hoy yo lo disfruto. Pero tienes que entender que todos nos necesitamos. Que todas las personas, su mayor sueño no es tener una casa de millones de dólares. Las personas lo que más sueñan es dejar una huella en el mundo. Las personas lo más que sueñan es ser alguien importante en la vida. Entonces, cuando tú influyes a una persona, cuando tú impactas una vida, cuando tú derramas tu servicio en transformar a un ser humano, no estás transformando una vida, estás transformando una familia, estás transformando un sector y eventualmente estarás transformando las naciones. Cuando me hablaron de la oportunidad, quizás ellos comenzaron a transformar mi forma de ser, mis características, la forma en que yo veía las cosas. Vengo de una familia tan negativa que si se moría, en vez de volver en sí, volví en no. Ahí dándole los primeros auxilios. Era muy fuerte la trayectoria de niñez que yo tenía. Pero
Pero yo no sabía que el hecho de que una persona impactara mi vida y yo estuviera dispuesta a dejarme guiar, a entender el proceso y a derramar lo mismo a otras personas, a dar de lo que yo tenía. Por eso el crecimiento personal en este negocio no es un juego. Tú nunca podrás dar lo que tú no tienes. Para tú poder nutrir a otro ser humano, tú tienes que tener de esos nutrientes. Entonces en aquel momento yo no lo entendía. Con 23 años que iba a entender. Pero hoy día, una noche llegué de un viaje. Y mientras llegaba a la casa, no hay nada más que me apasione a mí que darle un abrazo a mis hijos. Y allí mientras llegaba el niño mayor, que hoy con 18 años me estaba esperando. Y allí me miró y me dijo: mamá, tengo una gran preocupación. Yo quiero que tú puedas ir conmigo a dar una presentación en el colegio. Y le digo: con mucho gusto, yo voy y te acompaño. Me dice: mamá, yo quiero hacer el negocio. Y yo le digo: ¿qué te motiva a ti a hacer el negocio? ¿Cuál es ese gran motivador? Y me dice: mamá, nuestro estilo de vida. La forma en que tú y papá pueden manejarnos, la forma en que nos guían, la forma en que ustedes han cambiado. Porque si hay alguien que fue marcado en el proceso, fue ese niño. Con el no hay, el no tengo, el no se puede. Una mentalidad de esclavitud totalmente. Y cuando yo lo miraba que le brillaban los ojos, y yo le decía: ¿qué te motiva? Y me decía: mamá, porque mientras mis compañeros y yo hablamos de qué podemos estudiar, de cuáles son las profesiones, hay algo que a mí me preocupa. Y es que yo no quiero ver cómo mis amigos tengan que pasar 40, 50 años de su vida entregándolo todo y dejando de hacer lo que realmente tienen que hacer. En la reunión central llevó 4 invitados y allí Orville tuvo la oportunidad de dar el plan. Y allí escuchaban a Orville. Pero lo más que a mí me impactó y algo que se me quedó grabado y con eso los quiero dejar, es cuando él se acercó al módulo. Hicimos el módulo y él allí tomando notas con ese hambre. A nivel emocional transmitía una energía tan poderosa. Él decía: yo no tengo que hablar desde un libro, yo no tendré que hablar simplemente de la experiencia de otro, yo tengo que hablar de lo que yo vivo en mi casa todos los días. Y mientras él compartía allí en aquel módulo, vio que el doctor Herminio Nevares estaba en otro módulo. Y yo pensé, yo dije: quizás se acerca, quizás no. Y me quedé observando desde lejos lo que él iba a hacer. Y en aquel momento se acercó, miró a sus amigos y a la mamá de su amigo y le dijo: ese es el papá de mi mamá. Y ustedes se rirán. Y allí los compañeros le dijeron: pero es el papá de tu mamá. O sea, es el papá de tu mamá. No, déjame explicarte. Lo que sucede es que mi mamá tiene un papá que fue la que lo trajo al mundo, el padre biológico. Pero mi mamá también en el camino encontró una persona que le dio lo necesario y se convirtió en su padre. Una persona que creyó en ella, una persona que la guió. Y para nosotros, el doctor Herminio Nevares, lo que hizo con mi mamá no tiene precio. No hay palabras en el mundo para nosotros poder explicar la satisfacción que uno tiene cuando uno derrama la vida al servicio de otros. Personas que llegan a esta oportunidad a punto de quitarse la vida. Lo he vivido en carne propia. Personas que te dicen: yo tenía todo planificado, yo no tenía esperanza, pero porque una persona vio en ellos una oportunidad, porque una persona fue capaz de escucharlo, porque una persona fue capaz de entenderlo sin juzgarlo, hoy día ocupa posición. ¿Qué tú estás dispuesto de hacer por el mundo allá afuera? Cada persona aquí representada tiene una familia. ¿Realmente tú deseas darte lo que tú tienes a la vida de otros? ¿Realmente tú estás comprometido como miembro de la INT a darlo todo en el proceso? A negarte a ti mismo, a dejar el ego, a dejar las cosas materiales a un lado, porque eso va a llegar, y simplemente hacer lo que tenemos que hacer. Equipo, llegó el momento que estábamos esperando. Esto es una reunión histórica.
no es una reunión más de presidenciales, es una reunión donde nos va a guiar y nos va a enseñar realmente a valorar la materia más importante de nuestro negocio, que es cada uno de ustedes. Salgamos con la energía, salgamos con la pasión, salgamos con la convicción de poder tener todos los nutrientes necesarios para poder construir un futuro alentador, para poder realmente dejar una huella en el mundo, para poder realmente disfrutar y dejar una marca y una futura generación completamente bendecida, no simplemente por lo que nosotros hablamos, simplemente por lo que nosotros somos y lo que nosotros vinimos a hacer en este mundo, que fue servir la vida de otras personas. Dios me los bendiga y mucho éxito. Fuerte el aplauso para Ginny Serra. ¡Wow! Oiga, repita conmigo. ¡Wow! Repita conmigo. ¡Wow! Esto es grande. ¿Cómo la están pasando?